Hola, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Las comenta Jorge. Hola, ¿qué hay? ¿Qué tal, Alejandro? Vamos con los titulares de hoy. Israel celebró la reunión de su Consejo Semanal de Ministros en los túneles del Kotel, en el Muro de los Lamentos. Los presos palestinos abandonan la huelga de hambre sin haber conseguido casi nada por el inicio del Ramadán. Prueba del sistema de propulsión del misil balístico de largo alcance en Israel. Aviones egipcios bombardean campamentos de Daesh en Libia en represalia por ataques a coptos cristianos. Tras estas noticias, volveremos con la agenda cultural. Ahora hablamos del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que celebró la reunión semanal este domingo de su ejecutivo en los túneles del Muro Occidental, conocido como Muro de los Lamentos, con lo que se puso de manifiesto la reunificación de la ciudad liberada de la ocupación jordana en 1967. El Parlamento, la Knesset, aprobó en 1980 una resolución por la que se establece que Jerusalén unificada es la capital eterna e indivisible del Estado de Israel. El gobierno aprobó el proyecto para la construcción de un teleférico que recorrerá la zona oriental de Jerusalén y conectará el Muro Occidental con el Monte de los Olivos y que estará en funcionamiento en 2021. Bueno, esto es una escena llamativa porque esto de hacer un consejo de ministros en un túnel pues suele recordar más bien a los tiempos de la Guerra Fría y más que túnel eran búnkeres. Estos son túneles construidos en época bíblica y que todo el tiempo se están descubriendo gracias a los arqueólogos que no los excavan, los descubren. Vamos a ver, no es que están haciendo esos túneles, sino que descubren que ya estaban hechos, que recorren todo lo que es antiguamente era el monte Moría, luego llamado Monte del Templo, y que transcurre por debajo de lo que hoy en día es la explanada de las mezquitas y antiguamente era la explanada del Templo de Jerusalén. Todo esto, por supuesto, alimenta las conspiraciones paranoicas de los palestinos que dicen que los israelíes están excavando esos túneles para poner allí explosivos y dinamitar justo y que se caiga la mezquita de Al-Aqsa y la mezquita de Omar, que se destruyan. Bueno, fuera de todas estas chorradas, pues seguimos con los gestos y los símbolos para lo que ya veníamos comentando, 50 años de la reunificación de Jerusalén. Una Jerusalén que es capital de Israel, que lo fue desde el primer momento, aunque cuando empezó la andadura del Estado, pues Israel se quedó con la mitad de su capital porque el ejército jordano la invadió, la conquistó y la mantuvo por fuerza militar hasta 19 años después, que fue reconquistada y por lo tanto reintegrada a la ciudad. Esa es la historia de Jerusalén, una ciudad que siempre fue, en la que siempre hubo mayoría judía, incluso bajo gobiernos musulmanes, otomanos y en todas las épocas. Siempre en esa ciudad hubo mayoría judía porque siempre fue y seguirá siendo el nexo de unión del mundo judío, disperso por todo el mundo porque allí estaba, en el sitio que aún todavía se puede ver, el templo de Jerusalén, el primero y el segundo templo. Y los judíos no suben a rezar ahí, a la explanada de las mezquitas, no porque tengan un acuerdo con le teman a los musulmanes por las represalias que les pueden poner, sino porque justamente en tiempos bíblicos, si allí estaba el templo y no se sabe exactamente en qué esquina o en qué centro o sobre qué baldosa podría haber estado el templo, alguien podría estar profanándolo pisando justo donde estaba el Sancta Sanctorum, que así se llamaba la habitación donde estaba el Arca de la Alianza, y a la que solo podía acceder el Cohen Gadol, el sacerdote máximo. O sea que mientras no haya un nuevo templo, no haya un nuevo sacerdote máximo, nadie puede teóricamente subir a rezar allí arriba, y el que lo hace solamente por cuestiones políticas. Por eso los judíos se contentan con rezar a las puertas de esa meseta, de ese cerro artificial que es la explanada,
que construyeron los judíos en tiempos de Herodes y de la cual solamente queda una pared, el muro que apunta a Occidente, también llamado el Cótel o Muro de los Lamentos. Tras 40 días de huelga de hambre, los presos palestinos abandonaron sus demandas. Del total de 6.200 presos de seguridad palestinos, alrededor de 1.200 se sumaron a la huelga, pero solamente 834 siguieron hasta el final. 18 de ellos fueron hospitalizados durante la protesta. Los presos habían presentado una lista con 19 demandas, entre ellas una visita mensual adicional, con lo que serían 2, y teléfonos públicos en sus pabellones, tal como tienen los presos comunes israelíes. También reclamaban que les permitiera emprender estudios académicos, otros 20 canales de televisión, flexibilizar los horarios de apertura de los pabellones, aire acondicionado en las celdas, etc. Israel nunca se opuso a las 2 visitas mensuales, pero rechaza pagarlas. Ahora serán financiadas por la autoridad palestina. El resto de las demandas no fueron aceptadas. El mes de Ramadán, sagrado para los musulmanes, influyó decisivamente en el fin de la huelga, ya que les impedía tomar agua durante el día debido a las exigencias del Corán, por lo que no podrían culpar a Israel de su sufrimiento. Y como los presos palestinos tienen tal nivel de conciencia que les obliga incluso a sacrificarse, pues lo que no estaban dispuestos es a aguantarse sin beber hasta la noche, como cualquier musulmán del mundo que no puede beber agua durante el día porque ellos, pues por propia voluntad, se estaban privando de la comida. Pero el agua es otra historia. Bueno, esto ha sido una payasada desde el principio, por eso tampoco hicimos un seguimiento muy exhausto de esta huelga de hambre de los presos palestinos, porque ya en su momento cuando empezó contamos algunos detalles que parecían irrisorios y ahora lo son más, ¿no? Esto de tener 20 canales de televisión en las celdas. Yo me pregunto cuántas personas hay en España que no tienen acceso a 20 canales de televisión. Y no solamente que no son presos, sino, como en este caso, presos de seguridad. Porque no estamos hablando de ladrones, no estamos hablando ni siquiera de corruptos y estafadores, sino de gente que está intentando o que ha conseguido matar a otra gente por el solo hecho de que son judíos. Y fíjate qué respeto tienen hacia las otras religiones dentro del propio pueblo árabe, que lo único que les interesa ahora es el Ramadán, y todo lo que tenía que ver con los árabes cristianos pues no figuraba en su agenda. Pues han quedado sin el aire acondicionado en las celdas, sin los teléfonos estos de llamada libre en los patios. Vamos a ver, presos de seguridad para que llamen y coordinen o que les puedan informar exactamente qué atentados tienen programados sus amigos de fuera, ¿no? Es que es absurdo. Y también las cifras son absurdas, porque uno se piensa, Israel, el Estado represivo, mantiene al pueblo palestino encerrado y hacen aquí congresos por los presos y presas palestinas. ¿Cuántos presos palestinos hay? Pues hay 6.200 presos de seguridad palestinos, y si llevamos esto al terreno de la cantidad de presos que hay por habitantes, pues lamento decepcionar a algunos porque ya hicimos esta apreciación estadística. Hay más marroquíes detenidos en España que presos palestinos por temas de seguridad. O sea que tampoco hay que exagerar las cosas. De estos, solamente en 1.200 hicieron la huelga. A la semana solamente quedaban 2/3, 834 más o menos. O sea que tampoco se estaban matando ni muriendo de hambre. Solamente 18 fueron hospitalizados por tener algún problema digestivo o que les bajó el azúcar en la sangre o lo que fuese. O sea que tampoco el sufrimiento era tal, pero la proyección mediática parece que fue muy importante. Y especialmente no fue muy seguido o respetado por gente como el que lo organizó, Marwan Barghouti, al que todos vimos en esos vídeos que hemos difundido aquí también, comiéndose las chocolatinas. Que es verdad, había trampa. Y ahora se sabe, fueron los propios carceleros los que les dejaron en paquetes
las chocolatinas en su celda, pensando, sin poner de quiénes eran, pensando él que algunos de sus compañeros le habían hecho llegar esas chocolatinas. Y ahí delante de las cámaras mostró qué gran líder es, comiéndose él el chocolate que le niega a sus compañeros. Israel llevó a cabo una prueba del sistema de propulsión de un misil que puede ser usado para misiles estratégicos tierra-tierra o tierra-aire, tales como el proyectil antimisil balístico Hetz, Flecha, o el misil balístico Jericó, que según los reportes extranjeros es capaz de portar una ojiva nuclear a unos 4.000 kilómetros. Bueno, lo que no se ha informado es qué tal ha salido esta prueba, porque hasta ahora en pruebas anteriores del sistema Hetz justamente habían fallado. Estamos hablando del sistema de propulsión, no estamos hablando de lo que va en la punta, sino el cohete que impulsa a estos misiles a través de distancias muy grandes. Y este es un desarrollo israelí que no es un cohete comprado o un misil comprado ni a la Unión Soviética, siempre se me escapa, a Rusia o a Estados Unidos o a algún otro país que tenga la tecnología necesaria, sino que lo están desarrollando solitos porque nunca se sabe quién es tu amigo cuando las cosas se ponen chungas. Aviones de la Fuerza Aérea de Egipto han atacado posiciones de milicianos islamistas en la ciudad libia de Derna, en represalia por el atentado perpetrado contra cristianos coptos en la gobernación de Minya y que ha dejado al menos 29 personas muertas, niños incluidos, y 2 decenas de heridos en un ataque contra un autobús y otros vehículos en el que viajaban cristianos coptos egipcios que se dirigía a un monasterio en el desierto occidental egipcio. El ataque fue reivindicado por Daesh. Sí, un ataque en el que mueren 29 personas, que digamos que por su impacto en la cantidad de gente y pues tendría que haber sido cubierto de una manera más profunda por los medios de comunicación en España. Pues yo no he hecho un seguimiento estricto, pero creo que ningún telediario lo ha programado o ha mostrado imágenes. Murieron 29 personas, entre ellos niños, y aparte ha sido un ataque concentrado, no es un terrorismo indiscriminado, sino contra la población cristiana que vive en Egipto. Tampoco he visto yo al Papa salir en una declaración desgarradora sobre el tema, es más, creo que no ha habido ninguna declaración. Y de los países de Occidente que conozco, solamente he visto que el ayuntamiento de Tel Aviv ha iluminado su fachada con la bandera de Egipto. Ojo, Egipto, un país que ha estado en guerra con Israel durante más de 30 años, por el cual en estos enfrentamientos han muerto muchos soldados israelíes. Pero sin embargo, cuando es víctima de un ataque terrorista, pues saca a relucir su solidaridad. Me gustaría ver en todo el mundo árabe una sola muestra de solidaridad de este tipo cuando las víctimas son judíos israelíes. Bien, pues esta era nuestra última noticia. Ahora hacemos una pausa para volver con Raquel y la agenda cultural. Volvemos ya con la agenda cultural. Saludamos a Raquel. ¿Cómo estás? Hola Alex, hola a todos, muy bien. Bueno, pues cuéntanos qué nos traes para seguir esta semana que comenzamos con esas noticias de los lunes. Nos vamos a la Universidad de Navarra. Allí se celebra una jornada muy especial que lleva el título de Sefarad, un legado vivo. Nada, no te preocupes, vale. Lo cojo ahí. Sefarad, un legado vivo, y que se desarrollará durante el 7 de junio en horario de mañana en la propia universidad, dentro de las actividades del Instituto Cultura y Sociedad. La apertura tendrá lugar a las 9, será una introducción a cargo de la coordinadora científica del Instituto Cultura y Sociedad, el ICS, la profesora Ana Marta González. Habrá después una mesa redonda que se desarrollará bajo el título El pasado judío de Navarra, un tema apasionante. Intervendrán el profesor Juan Carrasco Pérez, que es historiador y catedrático de la Universidad Pública de Navarra,
Y los ponentes serán Asunción Luisa Blanco, que es historiadora y catedrática de la Universidad de Zaragoza, Javier Castaño, historiador y hebraísta, científico titular del CSIC de Madrid, don Juan José Vienes, que es arqueólogo y centro y presidente del Centro de Estudios Merindad de Tudela, y Miquel Ramos, que es arqueólogo y director del Gabinete de Arqueología Navarc. Tras una pausa, se hablará sobre las comunidades judías en la España actual. Será una conferencia a cargo de doña Carolina Eisen, la directora de la Federación de Comunidades Judías de España. Y tras esta intervención se hablará de Bitácora de viaje, regreso a Sefarad, una aventura itinerante tras las huellas y los ecos de mis ancestros. Esta es una intervención en la que la ponente será Alejandra Abulafia, periodista, directora de Sefarad Experience y también colaboradora de Radio Sefarad en el pasado. Sefarad, la innovación de la diplomacia pública española, será otro de los temas en una conferencia que ofrecerá Sonia Sánchez, que es directora del Instituto de Estudios Israelíes del Centro Sefarad Israel. Y para terminar estas jornadas se presentará el proyecto Museo Virtual de Sefarad. Hablarán doña Ana Dulska, que es historiadora del Instituto Cultura y Sociedad, don Jorge López de Onda Media Plan en Madrid y Javier Herrea y doña Ana Pérez de Herrea Comunicación en Pamplona. Habrá, por supuesto, una cata y degustación de vino caser para terminar estas jornadas, a las que les auguramos un gran éxito, porque la temática es interesantísima y en Pamplona y en toda Navarra están siempre muy interesados en conocer su pasado y su presente judío. Pues estaremos atentos a estas jornadas que se desarrollarán en Pamplona, como hemos dicho. El 7 de junio. El 7 de junio no es San Fermín, queda un mes todavía para eso. Bueno, pero ya estarán preparándolo. Ya estarán preparados y bueno, una serie de ponencias que, como hemos indicado aquí, pues muy interesantes todas y cada una de ellas. Hablaremos en su día de algunas. ¿Con qué continuamos, Raquel? Pasamos a la presentación del libro Para entender el Holocausto, que edita Confluencias y que firman Raúl Fernández Vítores, Alberto Mira, Fernando Palmero y José Sánchez. Les hablamos primero de la presentación para que puedan acudir a ella y después hablaremos un poquito de este Para entender el Holocausto. Podrán acudir a la presentación en el Centro Sefarad Israel el 8 de junio a las 7 de la tarde. El libro está presentado nada más y nada menos que por Gabriel Albiac y Joan Juaristi. Y si queremos, nos dicen desde la editorial y los autores, si queremos que el Holocausto no se convierta en cualquier cosa o en nada, si no queremos banalizarlo, es preciso definirlo estrictamente. Y lejos del juicio de intenciones, la mejor forma de hacerlo es señalando sus coordenadas espaciotemporales y su singular carácter político. El Holocausto es una cuestión de Estado. Bueno, definen lo que es el Holocausto y lo presentan como el modelo tanatopolítico más acabado de las sociedades capitalistas europeas en el siglo XX y también como el paradigma de un riesgo actual. La amenaza, que no se deja nombrar fácilmente, no es una posibilidad remota, sino más bien la terrible inercia, el horror futuro que tratamos de conjurar mediante leyes, contrapoderes y conocimiento. Un ejemplo de esto es Para entender el Holocausto, que, como les hemos comentado, es una obra coral. Todos los autores son deudores de las aportaciones analíticas de los profesores David Banquier y Raúl Gilbert, los de las autoridades mundiales en el tema Holocausto. Han cursado estudios en la Escuela Internacional para el Estudio del Holocausto de Yad Vashem en Jerusalén y han impartido cursos sobre el exterminio de los judíos europeos. Además, estos autores son los responsables de la Guía Didáctica de la Shoah de la Comunidad de Madrid de 2014. Conocemos bien a Raúl Fernández Vítores, aquí en Radio Sefarad. Estuvo hace muy poco presentándonos la actualización de esta Guía Didáctica de la Shoah y es también autor
de libros como Los espacios bárbaros y Tanatopolítica de 2015. Fernando Palmero es doctor por la Universidad Complutense, periodista en El Mundo y colaborador de la revista Leer. Y hace muy poco también estuvo aquí ante nuestros micrófonos para hablarnos del libro A 3 días de las cámaras de gas de Philip Müller, editado también por Confluencias. José Sánchez Tortosa es doctor en filosofía y profesor de bachillerato y ha publicado libros como Ajuste de cuentas y Versus, que son poemarios. Y para terminar, Alberto Mira Almodóvar, licenciado en filosofía e ingeniero técnico de telecomunicaciones, es coeditor de Otros Mundos y editor de Sumisiones Voluntarias, obras firmadas, autoría de Gabriel Albiac. Así que les recordamos el título del libro para entender el Holocausto, del que intentaremos hablar muy pronto con sus autores, y su presentación, 8 de junio a las 7 de la tarde, con la presencia de Gabriel Albiac y Joan Juaristi. Pues están invitados, ya saben, Centro Sefarad y la editorial Confluencias organizan este acto en Casa Sefarad para ese día 8 de junio. Y para terminar, una exposición muy interesante que nos llega de la mano de 2 alumnas del taller del profesor Abel Raskin, también buen amigo de Radio Sefarad. Muestran el trabajo de Mabel Álvarez y Karina Ventolila, una gran amiga, un miembro muy activo de la Comunidad Judía de Madrid, y bueno, presentan el resultado de su trabajo en los talleres de Abel Raskin, y lo hacen este 16 de junio, el próximo 16 de junio, en la Sinagoga Betel, en Madrid. Habrá un Kabbalat Shabbat, por supuesto, a las 19:45, un brindis a las 9, y allí podremos disfrutar de la pintura y de la inspiración de Mabel Álvarez y Karina Ventolila. Intentaremos hablar muy pronto con Karina Ventolila acerca de esta exposición Yesod, Fundamento, que se presenta, ya les decimos, en la Sinagoga Betel de Madrid. Pues esperemos que así sea, podamos hablar con ellas y ustedes puedan escuchar la entrevista. Y ver la obra, que es realmente interesante. Muy bien, pues para el 16 de junio... 16 de junio, viernes. Yesod. El Shabbat. Muy bien, pues gracias, Raquel. A ti, hasta mañana.